Y comunidad sinergética, bienvenidos a este segundo segmento con mi amigo Pablo Canseco. Pues es líder de la comunidad LGBT, Divergencia, Reconstructo, todo este tema. Y me gustaría ponerme un poquito más filosófico en este segundo segmento, querido amigo, respecto al tema de las divisiones. Porque en la historia de la humanidad siempre ha habido divisiones. Y siempre ha habido, pues digamos, una clase predominante o una raza predominante y unos perdedores. Los que cuentan la historia normalmente son los ganadores. ¿Y crees que algún día lleguemos a estar en el mismo piso o eso es una utopía? Híjole, pues es algo muy complicado. La verdad es que sería lo ideal. No sé, ahí te podría decir, no sé qué va a pasar al respecto, porque hoy lo que sí nos ha mostrado la historia es que hay un ciclo de péndulos, ¿no? Entonces, cuando la historia empieza a ir hacia estos comportamientos que tienden mucho más a lo liberal, hacia la igualdad, y empiezan a generarse mucho más caminos equiparables y equitativos dentro de las diversidades, el péndulo va al otro extremo. Y ahorita es un poco lo que está pasando. Si te fijas, el tema de diversidad en términos de comunidades LGBT, derechos, en términos raciales, y no hablamos de México, pero sí en el mundo, ¿no? En Estados Unidos es un claro ejemplo. Los derechos ya estaban en un punto bastante evolucionado, pero los grupos que están en el poder, los grupos hegemónicos que históricamente han estado en el poder, empiezan a ver esto ya como una amenaza y el péndulo va hacia el otro lado. Y esto me parece muy importante como representado en el tema de, pues estuvo Obama, y inmediatamente después de Obama llega Donald, ¿no? Y que es así como que, pues justo, es este péndulo que se acelera y creo que me parece muy representativo de lo que dices. Y dentro de nuestra cotidianidad, que bueno, pues en este caso yo sí pertenezco a la mayoría de raza morena mestiza, que sí existe este racismo sutil, tanto en México como en muchas partes de Estados Unidos y de Europa. Cuando llegas a migración a Estados Unidos, por ejemplo, te tratan muy mal los que parecen de tu misma especie o raza. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos? ¿Podemos hacer algo o es como nada más observar? No, podemos hacer muchísimas cosas. El cambio en términos de diversidad e inclusión no es un cambio que se va a dar jamás de un paso. Es un cambio que se va a dar con acciones pequeñas Baby y que steps. se va a dar paso a paso, pero se tienen que tener acciones para transformar. Y uno de los primeros cambios que a mí me parece el más sencillo es empezar a salir de nuestros círculos inmediatos. Regularmente, ¡qué increíble! Esto que escucho sí, me parece revelador. o sea, nuestros círculos inmediatos, regularmente yo con quien tengo mi círculo social inmediato. Son las personas con las que estudié, que van a venir de mi círculo social inmediato, de mis mismas preferencias, etcétera, etcétera, mis amigos, Sí, la familia, la los religión. primos, la religión. Pero cuando yo empiezo a salirme de este círculo y a ser disruptivo, empiezo a hablar con personas con las que yo pienso que no voy a tener nada en común. Personas de orientaciones sexuales, personas que viven con una discapacidad, personas que pertenecen a otras comunidades, y de repente me puedo dar cuenta que me voy a enriquecer enormemente, que voy a poder ver el mundo desde una óptica totalmente distinta y voy a tener mucho más capacidad si soy una empresario, y voy a poder pensar en soluciones mucho más efectivas, que como ser humano voy a poder ver el mundo y voy a poder pensar y voy a poder abarcar muchas otras cosas, y también voy a darme cuenta que tal vez con esa persona que es totalmente distinta tengo mucho más en común y tengo mucho más conexiones De lo que con la inicialmente. persona que con la que estudié y que es igualita a mí. Qué ¿no? interesante. Ese qué sería interesante. uno de los primeros pasos, pero digo, Sí. hay muchísimos otros más, como romper violencias, ¿no? De repente... Oye, espérame, Ajá. quiero detenerme ahí porque cuando pasa esto, que supongo que te pasó, o te pregunto si te pasó, es que tu círculo cercano, o este círculo inmediato, te empieza a cuestionar. Oye, ¿por qué te estás juntando con esta gente que está medio rara? Y tienes que aguantar eso, ¿no?
Eso también es importante que la gente sepa. O sea, no es un paso natural y la gente no te va a decir, oye, qué padre que trajiste a este chico que es cristiano, budista, protestante, lo que fuera, ciego, de otra religión, de otra orientación sexual. La gente cuestiona y en un principio existe esta resistencia natural siempre, ¿no? Totalmente. Imagínate si esto pasa en un círculo social familiar, de una reunión familiar que llevas a una amiga, a un amigo que está tatuado o que Sí, es de la comunidad trans y llega totalmente con una expresión de género andrógina. ¿Qué pasaría en un trabajo? Cuando en un banco, ¿cuántas personas de la comunidad trans están atendiendo en un mostrador? ¿O cuántas personas con una expresión de género fluido te están atendiendo? Me parece interesante, no lo sabes, yo creo. No lo sabes, pero entonces esto hace que estas personas pues se mantengan expulsadas y hace que estas personas también son personas muy talentosas que van a tener ópticas para negocio, para innovación, para ideas que te van a sumar y de las cuales vas a poder aprender y sobre todo que te van a acercar también incluso a mercados si eres una persona empresaria y si no eres una persona empresaria y lo único que quieres es aprender y entender, pues te van a acercar a mundos que tu mundo hoy es una cápsula, ¿no? Porque también lo que pasa con las redes sociales es que el algoritmo genera burbujas. Totalmente. Entonces, si tú ves un contenido y ves de repente contenidos de derecha, y no voy a decir nombres de comunicadores, pero si tú ves unas noticias sobre ciertos comunicadores empieza a alimentar eso. El algoritmo solamente te va a ir encerrando y teniendo sobre esa narrativa y tú vas a creer que la vida y que el mundo funciona así. Y entonces cualquier punto de vista que sea diferente lo vas a rechazar y te estás perdiendo de una óptica del mundo y te vas a morir pensando y creyendo que tu mundo es ese, pero tu mundo va a ser una burbuja. Y te estás perdiendo de una posibilidad de colores, de sensaciones y de expresiones que el mundo tiene. Porque simplemente esta burbuja, en lugar de abrirnos con toda esta información, nos está encerrando más. Me encanta escuchar eso y quiero conectar este punto. Perdóname que te No te preocupes. Pero, ¿qué importancia crees que tenga el viajar justo para salirte de esto? ¿Tú crees que es importante viajar a donde sea para alimentarte de culturas distintas, de pensamiento distinto, de situaciones divergentes, de grupos vulnerables? ¿Crees que sea necesario, importante o no? Sí, y por ejemplo, yo hasta lo voy a decir para mí, porque no lo hago. Hay una conferencia muy buena de Justin Trudeau que lo da para la graduación de los alumnos de la generación, no sé de qué generación, de la Universidad de Nueva York. Y él habla que la mayoría de las personas cuando vamos a viajar, viajamos a Europa, viajamos a Estados Unidos, viajamos a estos destinos que el sistema nos ha dicho que son los destinos que hay que viajar y que nos los han vendido desde niños y es muy difícil cambiar lo que nos venden a nivel representación de infancia, ¿no? Totalmente, los gustos, que ya es otro tema, ¿no? De la inyección de los creencias sesgos, y de las representaciones. Pero bueno, okay. Él dice que a muchas personas les dicen no vayas a África porque es peligroso, no vayas a la India porque es depresivo, no vayas a tal. A México porque es violento. Totalmente. Obvio, eso es lo que dicen en Estados Unidos. Totalmente. Y dice, yo les invito a que vayan. Yo les invito a que vayan porque no les va a pasar nada, porque no van a morir, porque van a conocer otro tipo de personas y otro tipo de ideas. Y yo me lo digo para mí, porque yo tampoco conozco muchos destinos en el tema de viajar que me pueden abrir el panorama a formas de pensar totalmente distintas. Porque, pues sí, creo que viajar viajar a todos lados es increíble y maravilloso, pero viajar a lugares donde regularmente nunca nos habíamos imaginado que podíamos estar y que podíamos conocer personas, culturas y formas que no son las que las películas y el sistema nos ha mostrado por años, pues es sumamente enriquecedor porque nos podemos dar cuenta de que hay historias y de que hay países y de que hay ciudades que no son lo que nos contó el sistema occidental. Y que además viven una realidad que no te imaginabas y que te pueden gratamente sorprender. Totalmente, como pasa con Ciudad de México para muchas personas extranjeras. Justo. Bueno, yo fui a Sudáfrica en marzo y es uno de mis mejores viajes. Espectacular. También he estado en India y la comida está increíble. Pero ahora que tocas ese tema, quiero conectarlo con el tema de la gentrificación. Y te pregunto porque yo en mi experiencia de vida siento que de repente los mexicanos tenemos una xenofilia exacerbada, injustificada.
Esto quiere decir que pues tratamos muy bien a los extranjeros sin forma alguna. O sea, porque aquí, oye, pues es que mi amigo es alemán, es gringo, es canadiense y lo invitas a tu casa. No sé si esté bien o mal, yo creo que esté mal, pero cuando tú vas a Alemania, piensas que te van a tratar igual y no te tratan igual. ¿Qué opinas de esto? Sí, mira, esto tiene que ver con un fenómeno global, pero también tiene particularidades locales. La parte local tiene que ver y viene desde muchos años atrás, más de 500 años desde la conquista, ¿no? En donde desde la conquista se dio privilegio a aquellas personas que eran de origen europeo, a los peninsulares, y tenían aquellos privilegios que hoy, después de muchísimos años, no se borra, ¿no? Hay una clara preferencia hacia las personas extranjeras, pero no cualquiera. Tiene que ser una persona extranjera, que viene de un país occidental, que tiene ciertas características físicas y que tiene un mejor trato, aunque no tenga nada que ofrecerle a México. Qué interesante y qué pinche, ¿no? Totalmente. Porque al revés no nos tratan igual. Y no necesariamente tiene que tener una capacidad adquisitiva, pero la forma en la que luce para las personas mexicanas es un trato distinto. Y esto pasa en los restaurantes, esto pasa en un grupo de amigos. Sí, en los bares. Esto pasa en cualquier lugar social y en cualquier lugar hasta de preferencias físicas, ¿no? De atracción. Pero esto tiene mucho que ver con la parte cultural y hay una filósofa española que se llama de la Cortina y generó y acuñó un término que se llama aporofobia. Y los ella pobres. dice que la aporofobia es esta fobia a la pobreza y que realmente no significa que digamos es que las personas migrantes ilegales, haitianas, venezolanas, etcétera, que en México son más de 400,000 personas, nos vienen a quitar el trabajo. No, no ese es el miedo que les tenemos. El miedo que le tenemos es a la pobreza. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con los familiares? Le tenemos miedo y no tenemos la misma cercanía con la familia pobre que con la familia rica. ¿Qué pasa con los turistas? No es lo mismo un turista que viene a dejar dinero que un turista que viene y no tiene nada que darnos. A pedir dinero. Exacto, es una naturaleza humana. Pero en este juego pasa algo curioso. Puede ser que esta persona que yo pienso que no tiene nada que darme, esta persona migrante que no tiene documentos pueda darme más en términos morales, en términos laborales, de principios, en términos de muchos más aprendizajes que una persona, y no estoy generalizando, solo estoy poniendo un ejemplo, que probablemente ni me va a dar la propina que yo pensé que me iba a dar, ni me va a dar la educación, ni el saludo, ni muchas otras cosas. Ni el trato, pero yo lo idealizo así. Entonces, creo que es sumamente injusto. Creo que es un sesgo y que la única manera de romperlo es hacernos conscientes y cuestionarnos y decir por qué estamos actuando así. Y me parece que en este sentido tu labor es súper importante en Reconstructo, o sea, ponerlo en la mesa. Hay gente, digo, entiendo el discurso un poco de desigualdad y un poco de víctima y un poco de injusticia, que sí es, pero me parece que hay que concentrarse más en cómo genero la vía rápida para nosotros. En este caso, morenos. En tu caso, bueno, LGBT. En el otro caso, el que no tiene audición, o aquí también han estado los de Viendo Te Entiendo, que no escuchan y se ponen unos chalecos y todos los artistas regalan 200 lugares para que las personas sientan. Entonces me parece, sientan la música, ¿no? Con los chalecos porque no pueden escuchar. Eso está espectacular y que tiene que ver un poco con lo que dices. Pero es ponerlo en la mesa. Primero hay que ponerlo en la mesa, hay que discutirlo y entonces ya cada quien también evaluará y generará su propio criterio y actuará en consecuencia. Pero a veces si no lo pones en la mesa, la gente no lo ve. Y creo que eso es lo importante y es lo que estás haciendo. Esa es una labor inspiradora. A lo mejor no lo ves porque no estás en esta circunstancia. A lo mejor no lo ves porque tú has tenido estas formas parte de la hegemonía y de los grupos de poder, pero sí existe. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a hacer como que no pasa nada porque estás allá? ¿O vas a incluir? Porque eso empieza desde el trato, ¿no? Totalmente. Muchas veces participamos, a veces de manera consciente, pero a veces también de manera inconsciente en los maltratos, porque todas las personas hemos discriminado, y me incluyo, ¿no? Totalmente. Todas las personas hemos ejercido violencias, pero también a veces participamos desde el silencio, porque el mantenernos, bueno, yo no estoy ni a favor ni en contra, también es una
manera muy cómoda, pero donde sí estoy tomando un posicionamiento. Y un posicionamiento de indiferencia, porque quisiera recalcar esto, el tema de equidad, de diversidad y de inclusión, pues no es una tendencia, no una moda, no es un acto de buena onda, es un acto de justicia, simplemente. Es un acto de darle derecho a las personas que merecen tener un derecho. Y de lo que decías a mí me parece muy relevante, porque pueden haber muchas teorías en la parte filosófica. Ahora que estudié esta maestría en comunicación y humanidades, es muy interesante cómo la academia genera documentos, etcétera, pero lo importante es lo que accionamos. Lo importante es lo que cambiamos. Y entonces creo que como personas podemos hacer desde pequeñas acciones, desde lo que hacemos. Yo no tengo que especializarme en activista y en una persona que genere estudios de equidad y de diversidad. Si yo soy mercadólogo, pues también puedo hacer marketing inclusivo. Pero si yo soy abogado, pues también puedo ver cómo atender o cómo ayudar a ciertas personas a investigar en el derecho para las personas de ciertas diversidades. Y así cada una de las actividades podrá atravesar y podrá ver yo desde donde estoy cómo puedo hacerlo, porque hasta si me dedico a labores del hogar, puedo encontrar alguna manera de entenderlo. No necesito tener Claro, en la estudios. interacción con la gente del mercado. Hay acciones muy sencillas. Y creo que también aquí es bien importante el tema de la educación, ¿no? O sea, porque los niños no tienen tanto este tema. Es conforme vamos creciendo que nos vamos deformando y deconstruyendo, porque los niños me imagino que sí, oye, pues estás muy raro, ¿qué onda contigo? Pienso que un niño pregunta, ¿no? Oye, usas muchas pulseras, ¿tú qué onda, eres gay o no? O sea, y no les importa. Conforme vamos creciendo, es como que vamos teniendo más este sesgo. Entonces es importante para los padres, pues sí, alimentar el respeto, ¿no? Sembrar esta semilla del respeto por lo diferente, y que no pertenezca a tu tribu significa que esté mal. Simplemente a lo mejor pues, no van a encontrar el punto en común, y no está mal tampoco que no, o sea, no es tu enemigo. Nada más es alguien distinto. Totalmente, eso lo aprendemos en la infancia. Hay un experimento social en donde ponen a niños de 9 años y ponen a un niño con discapacidad enfrente para ver, y ponen un cuarto con el niño con discapacidad y un cuarto vacío. El niño de 9 años prefiere irse al cuarto vacío que interactuar con el niño con discapacidad. Y después ponen a un niño entre 3 y 4 años y el mismo experimento. Y el niño entre 3 y 4 años va siempre con el otro niño. ¿A jugar? Esto significa, a jugar. Significa que los sesgos son aprendidos en la edad en donde los niños empiezan a tener entre 5, 6, 7 años, porque la sociedad y la cultura nos hace entender que ciertas cosas que no entendemos o nos alejamos o las rechazamos, nuestro ambiente nos determina socialmente si es algo bueno, malo, o si es desconocido, lo rechazo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos el momento perfecto, y desafortunadamente pues a nivel educativo hay muy poca educación en las escuelas, en los planes, que deberían de ser cosas que desde el momento uno se empiezan a hacer, porque ya a nuestra edad podemos hacer muchas cosas, pero por eso el podcast se llama Reconstructo, porque es una manera de reconstruir el pensamiento, y el proceso pues es un poco más complejo. No es imposible, pero sí nos toma más tiempo. Y aquí viene también el tema de la paternidad presencial y de la maternidad presencial, en donde pues tienes que estar ahí presente en esos años que pareciera, no pasa nada, pues dale el iPod y pues, se entretiene, y justo ahí es en donde hay que estar para construir esta situación, y pues sí, ir tras la utopía, ¿no crees? Totalmente, y que en muchas ocasiones creo que no necesariamente es utopía. O sea, pueden ser cambios que desde lo individual van a empezar a generar algo en el sistema que nos rodea, y que en algún punto pues van a empezar a tener a lo mejor algún cambio sustancial en nuestra sociedad, ¿no? Pero si nosotros lo hacemos por lo menos en nuestro círculo inmediato, vamos a ir sumando. Exactamente, vamos a ir sumando. Y si lo hacemos en las empresas, que es el lugar en donde más se pueden generar cambios, porque pues bueno, en la escuela no hay mucho que hacer porque tiene que ver con políticas públicas. Obviamente pues sí hay personas que toman decisiones, pero por ejemplo en las empresas sí lo podemos hacer, y las personas que siguen este tipo de contenidos, que siguen
este tipo de medios y tienen poder de decisión, las empresas son el principal medio para poder cambiar la inclusión y la diversidad, porque es donde más tiempo pasamos y porque es donde pues no tenemos opción para convivir. O sea, tú puedes seleccionar tu grupo de amigos, pero en la empresa tú convives con el que tienes al lado y ahí gratamente te das cuenta que sí te llevas súper bien con personas, con la señora o con la persona que decías no tengo nada que ver con esta persona y se vuelve tu mejor amiga, ¿no? Sí, qué interesante. Oye, ¿y qué este programa se llama Sinergia? ¿Qué importancia ha tenido la sinergia en tu desarrollo? Vital. Creo que en lo individual podemos lograr muy poco. Las personas y los grupos solamente podemos avanzar cuando trabajamos en conjunto. Con esta inteligencia colectiva. Con esta inteligencia colectiva. En el mismo podcast de Reconstructo he aprendido de las personas de la disidencia sobre la manera en la que están buscando y trabajando, que a veces yo mismo me impresiono, y empezamos a generar proyectos y empezamos a ver cómo desde estas sinergias y desde esta colectividad del pensamiento podemos empezar a generar cosas. Y me parece que también, para ir cerrando esta parte, algo muy relevante es que esta información salga solamente de nuestros grupos de diversidad y llegue a todas estas personas que nunca han tenido alcance o contacto, ¿no? Porque muchas veces todos los activismos, todos los temas de diversidad, pues quedan entre las mismas personas, sí, como se que estamos ahí, digamos, ¿no? El chiste pero es que pase fronteras. debe de llegar a las personas que nunca conviven con esto, ¿no? A todas estas personas que no tienen ninguna cercanía, todas estas personas que no son atravesadas por todas estas diversidades, todas estas personas que no conocen al respecto y que dicen, ay, esto no está pasando, qué hueva. Pero estas personas pueden entender que les puede impactar y que también les puede beneficiar, ¿no? Que no nada más se trata de un tema social y de ser buenas personas. Sí, también es un tema de estrategia, como lo tienes en Esperanto, y también parte de la sinergia que hemos hecho, que nos conocimos en Art of Hosting, y que también somos parte de la LATAM Speakers Association, es prueba de que efectivamente la colectividad hace que nos impulsemos más. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu energía, por hacer sinergia. ¿Y dónde te encontramos? Pablo Inclusión en TikTok, en Instagram. También tenemos el podcast Reconstructo, que ahí también está en Instagram, en TikTok y en Spotify. Y pues bueno, ahí en las redes nos pueden ver de manera muy activa y cualquier cosa nos pueden escribir. Muchísimas gracias y pues a seguir trabajando. Nos vemos en la siguiente. Gracias.